Hola, bienvenidos nuevamente a Doble Vía. Hoy vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con el tránsito aquí en Uruguay y en particular en este caso en las ciudades y el fenómeno de las bicicletas, que seguramente siempre han tenido. Ahora lo vamos a hablar con alguien que está trabajando en este tema permanentemente y que le gusta muchísimo el tema también, por supuesto. Han tenido más presencia en el interior del país o ciudades del interior del país donde todavía hay muchísima gente que se conduce en bicicleta. Aquí en Montevideo se ve un poco menos y ya vamos a ver las cifras que se manejan sobre la utilización de la bicicleta en forma permanente. Estamos hablando en la ciudad para trasladarse para las diferentes tareas que uno pueda tener a lo largo del día. Estamos recibiendo y dándole la bienvenida a Javier Tax, que es integrante de Urubike. Gracias, Javier, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Qué es Urubike? ¿Es una especie de fanáticos de la bicicleta? ¿Podríamos definirlo así? No, Urubike es un grupo de amigos que en realidad se hicieron amigos a través del uso de la bicicleta y que luego, después de las primeras instancias de presentación pública, se formalizó como una asociación civil de usuarios de la bicicleta y que de alguna manera en el paso de los últimos 5 o 6 años, desde el 2005 es que estamos trabajando desde la sociedad civil en estas temáticas del transporte activo y en particular de la bicicleta. Bueno, hemos ido cambiando un poco cada año cuáles son nuestras metas o nuestros objetivos para promocionar el uso de la bicicleta en Montevideo y en otras ciudades del país y también hacer, cuando es posible, algunas investigaciones, porque el tema de la realidad del ciclismo urbano en nuestro país carece de investigaciones básicas y de estadísticas, números y sobre todo sobre una caracterización quizás de todos los tipos distintos de usuarios de bicicleta, claro, que hay en la ciudad. Tú tenés un informe que es muy interesante que habla de cómo muchas veces el fenómeno de la bicicleta ha estado ligado, por lo menos aquí en Montevideo, a los ciclos económicos, aunque parezca absurdo, pero una clara muestra de ello que aparece en ese informe es en el 2002, en plena crisis, prácticamente un 10% de los traslados de vehículos dentro de la ciudad de Montevideo, el departamento de Montevideo, eran en bicicleta, ¿verdad? Eso ha ido bajando. La relación entre la situación socioeconómica y los medios de transporte no es solo para la bicicleta, sino que hay una correlación con todos los medios de transporte. La cantidad de boletos que se puedan vender en el transporte público, la cantidad de automóviles motorizados que haya, y la bicicleta no es ajena a esa relación. Y es cierto, en el año 2002-2003 es cuando por lo menos las estadísticas que se tienen muestran un pico y que se llegó a algo así como al 10% de los viajes que se hacían en la ciudad de Montevideo se hacían en bicicleta, y fue cuando la gente sacó una vieja bicicleta o no tan vieja que tendría en su garage y en lugar de utilizarla solamente para recreación o una vez cada tanto comenzó a ser utilizada como el medio de transporte diario, ¿verdad? Para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer compras en las cercanías sobre todo, ¿verdad? Pero por detrás de esa variación que podemos encontrar siguiendo ciclos económicos, creemos que también hay como una tendencia estructural, ¿verdad?, de un mantenimiento de un cierto número de ciclistas cotidianos y que creemos en realidad desde Urubike que en los últimos años vamos a ver como que ha aumentado un poco el número de ciclistas en la ciudad, pero un ciclista distinto. Quizás no el ciclista que tomó la bicicleta en el 2002-2003 porque era una necesidad y no tenía otra opción, sino que hoy en día hay un conjunto de ciclistas urbanos que tienen más libertad de elegir y optan por la bicicleta en lugar de trasladarse por otros medios, principalmente motorizados. Empecemos a hablar un poco de la ciudad y el ciclista, ¿no? ¿Cómo ves Montevideo? ¿Cómo es salir en Montevideo diariamente y manejarse en bicicleta? ¿Por tu experiencia, por lo que han conversado en el grupo? Bueno, si empezamos por la experiencia personal, a mí me encanta andar en bicicleta por Montevideo y por eso es que lo hago todos los días y soy un usuario cotidiano. Los compañeros de Urubike y otros grupos que conocemos de ciclistas cotidianamente han elaborado una ciudad para andar en bicicleta, ¿no? Buscando cuáles son las rutas más seguras, los lugares donde se pueda dejar la bicicleta con mayor certeza que uno la va a encontrar después de salir del trabajo o salir de estudios. Ahora, si tú me preguntás para aquellos que les gustaría andar en bicicleta y que no se animaron hasta ahora, no han tenido la experiencia, es una ciudad que no te da la motivación en términos de seguridad y de percepción del riesgo como para largarte y hacerlo. Sin embargo, es una ciudad que tiene no muchos cambios de altitud, si bien hay algunos repechos,
en términos del tiempo, del clima, es bastante benévolo, a pesar que siempre tenemos algunos días que son difíciles, sobre todo por el viento o una lluvia muy fuerte. Y la pregunta clave es cómo es el tránsito y cómo nos relacionamos con los demás usuarios de ese espacio público que es la calle, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde en realidad creemos que los ciclistas, por un lado, tienen dificultad de convivencia con algunos de los medios de transporte motorizados, sea por la velocidad, sea porque en realidad son invisibles a los conductores, sea conductores de ómnibus, conductores de taxímetro o automóviles. Y es una invisibilidad que es una mezcla de algunos ciclistas que no nos hacemos muy visibles y por otro lado que en la conciencia de los conductores la presencia de los ciclistas está secundaria, ¿verdad? Claro. Además de otras cuestiones más técnicas que tienen que ver también con la percepción de una bicicleta que no tiene un volumen muy grande. En la parte de infraestructura podríamos hablar, y lo podemos dejar por un poquito más adelante, lo que ha sido el plan de movilidad de Montevideo, que está presentado 2010-2020, si allí aparece la bicicleta mencionada o no, y si la ciudad justamente está pensada o que va a tener en algún momento un desarrollo que va al respeto justamente del ciclista o no, pero hoy por hoy, ¿qué es lo que hay ya funcionando, digamos? Aparte de lo que puede hacer la ciclovía, por ejemplo, que en su momento se intentó y no sé cómo está funcionando para la Rambla de Montevideo. En estos momentos tú tenés alrededor de unos 9 kilómetros de ciclovías construidas, pero que en su funcionamiento son deficientes para el ciclista que quiere diariamente movilizarse de un lugar a otro de la ciudad. ¿Ubicadas dónde más o menos, para darle referencia a la gente? La que más conoce la gente es la de Boulevard Artigas, que va desde la ex Casa de Gobierno hasta Plaza Cuba, ¿verdad? Y que probablemente tenga una extensión, al menos hemos escuchado que hay algunos planes de extenderla por el tramo de Boulevard Artigas norte-sur, que conectaría más o menos desde la calle Garibaldi hasta lo que serían las nuevas instalaciones de un centro comercial que está en construcción. Las otras es, como tú mencionabas, la de la Rambla, que es una ciclovía de tipo recreativa, principalmente, y que hoy en día podríamos decir es compartida con peatones, claro, con corredores y con gente que le gusta sentarse a tomar mate los fines de semana allí. Y tenemos también la ciclovía de la avenida Beloni, que corre por el Cantero Central. Luego hay algunos pequeños tramos de ciclovía cerca del Puente Carrasco, ¿verdad? Y también en Camino Carrasco hay un kilómetro o menos, en realidad, de ciclovía, pero que eso surgieron como parte de algunos proyectos de urbanización o de construcción de viviendas, y que, bueno, vieron que era como una iniciativa que algún día quizás se pudiera juntar en una red que una al resto. ¿Ese plan de movilidad dice algo? ¿Este plan movilidad hasta el 2020 que ha trazado la Intendencia sobre el tema bicicletas concretamente? Sí, dice muchas cosas, dice muchas cosas. Con respecto a la infraestructura, está planteada una nueva ciclovía en la avenida General Flores, y también hemos tenido conversaciones con la Intendencia de que habría algunos otros planes en Avenida Italia y en Valle Ordóñez que esperamos que, bueno, que aparezcan y que sean más rápido de lo que ha sido hasta ahora la construcción de General Flores. Sabemos que hay dificultades muchas veces para llevar a cabo, pero bueno, desde Uruguay lo que creemos junto con otros ciclistas es que deberíamos como apresurar un poquito las obras. Esas ciclovías que ya están, y pensando en las que se vienen, ¿no? Si es que se concretan estos proyectos, ¿se respetan, funcionan? Es difícil decir si funcionan bien para todos. Como decía antes, para un ciclista que le gusta tener una velocidad constante cuando se traslada a su trabajo, ninguna de esas ciclovías funciona bien, ¿sí? Porque hay que detenerse en las esquinas muchas veces, los desniveles para bajar, subir a la ciclovía muchas veces pueden también romper las bicicletas, y entonces es más bien para un usuario que le gusta ir más lento, que se siente más seguro separándose del tránsito automotor, y en ese sentido para algunos traslados del barrio sí son funcionales y sí hemos escuchado y hablado con las personas de que funcionan más o menos bien. Y tenés dificultades, por ejemplo, en la de Avenida Beloni por la presencia de la feria de Piedras Blancas, que los puestos y las personas andan por encima de la ciclovía. Entonces hay no son ciclovías exclusivas o prioritarias para los ciclistas. Ese es una de sus mayores dificultades. Creemos que las nuevas, esperamos,
van a ser mejores y nosotros hemos intentado contribuir con algo de experticia técnica en ese sentido. En ese informe que tú estuviste trabajando, se demuestra que prácticamente mitad y mitad de la bicicleta es utilizada por quienes trabajan por un lado y por esparcimiento por otro, que ha crecido mucho también grupos de gente que se han ido especializando, entre comillas, mejorando cada vez más su bicicleta y demás, y que se suelen ver en algunos puntos de la ciudad concretamente, sobre todo los fines de semana. Sí, totalmente. Y eso en realidad, yo creo que hay más de esos dos tipos de usuarios de la bicicleta, no solo los que podemos decir trabajadores en bicicleta o estudiantes en bicicleta y los deportistas o recreativo deportistas, sino que si uno va por la ciudad va a haber muchos ciclistas de distinto tipo y que tendrán su motivación para usarla. Tenés desde clasificadores de residuos sólidos urbanos que usan la bicicleta para cargar lo que han recogido por la ciudad y son usuarios de bicicleta. Tenemos también los deliveries en bicicleta, ¿sí? Y que uno ve algunos lugares, es parte de la identidad del comercio o un pequeño supermercado que el reparto de su mercancía sea con bicicletas, y a nosotros nos parece muy bien. Habría que hablar con los ciclistas, a ver cómo se sienten ellos en la ciudad. Tenemos los deportistas, tenemos los estudiantes, los de recreación, en fin, y seguramente se me están escapando algunos otros, y como decía en algún momento, ojalá pudiéramos llevar adelante algunos estudios para entender mejor, porque lo que le pasa a los ciclistas, igual que otros grupos minoritarios de usuarios del espacio público, es que a veces se generaliza la conducta de algunos, parece que todos hiciéramos lo mismo. Entonces cuando se dice, bueno, algunos ciclistas cruzan con roja o no cumplen la señalización, no creo que sean todos. Y entonces eso es parte de lo que nosotros deberíamos analizar en términos de psicología del transporte en bicicleta. Y bueno, desde Uruguay hemos intentado hacer esos estudios, pero necesitamos, por supuesto, coordinar con otras instituciones. Bien, Javier, nos queda un minutito nomás. No hablamos nada de lo que es la indumentaria o las condiciones en las que un ciclista debería salir a la calle, sobre todo si anda todo el día en la ciudad, ¿no? ¿Qué están recomendando ustedes en ese sentido y qué es lo que hay a mano acá en Uruguay? Lo que nosotros recomendamos es hacerte visible, ¿sí? Y eso puede ser una cinta fluorescente para ajustar el pantalón, o puede ser una cinta en una manga, y nosotros desde Uruguay hemos hecho algunas de estas matrículas con papel reflectante donados por una empresa, y nosotros le ponemos algunas frases que puedan servir también para motivar al ciclista que las use, y la clave es esa, hacerse visible, ¿sí? En la noche con ropas claras y siempre una luz que sea roja atrás, blanca adelante, y utilizar muchos de estos materiales reflectivos que hoy en día están bastante accesibles en nuestra ciudad. Gracias por habernos acompañado hoy. No, por favor, gracias y hasta la próxima. Nosotros vamos a una pausa, después vamos a ver el caso de dos trabajadores jóvenes de la ciudad de Montevideo que han elegido la bicicleta como medio de transporte, y vamos a ver qué es lo que tienen que vivir diariamente en las calles de aquí de la capital. Ya regresamos.